Modo Random, Pokédex de Galar y nuevas zonas. Redescubre Pokémon Africanus en español con su Definitive Edition. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos a ver un juego en español que está inspirado en la historia romana y os traje pues hace bastante tiempo ya, pero ahora con una actualización de verdad con la Definitive Edition. Un fangame muy aclamado en su momento que vuelve ahora con un montón de novedades. Y es que parece que no, pero desde que empecé a traerlo han pasado ya 3 añazos. Una locura. Hoy toca un fangame perfecto para los amantes de la antigua Roma, donde viviremos muchas aventuras y combates contra grandes personajes históricos, con nuevos modos añadidos para los más hardcoretas. Tendremos una aventura renovada para los que disfrutasteis de este juego en su momento. Pokémon Africanus es un fangame en español creado por el Gambit, ya completo y con toda la historia disponible. Encontraremos nuevos Pokémon, lugares y hasta personajes, inspirados en la antigua Roma. Contaremos con mejoras gráficas tanto en mapeado como personajes, además de combates, que seguro atraerán a más de uno. Incluso contaremos con más misiones en el postgame para capturar Pokémon legendarios, junto con nuevos modos. Sinceramente se nota el cariño que le han dado al juego y es de agradecer tener una versión con más novedades después de tanto tiempo. Una aventura llena de personajes históricos, combates contra romanos y un mundo completamente diferente al que solemos estar acostumbrados. Todo esto y mucho más es lo que nos ofrece Pokémon Africanus en español, con esta Definitive Edition. Si te gustó la primera versión, vas a disfrutar mucho más gracias a las mejoras tan brutales que trae tanto en combates como dificultad. Y ya sí, no me enrollo más, vamos con la review de Pokémon Africanus para que lo recuerdes un poquito. Lo mejor son los Pokémon, ya que tendremos disponibles hasta la 8ª generación con toda la Pokédex de Galar, además de nuevos Pokémon y formas regionales únicas. Se ha equilibrado en gran medida los combates, además de incluir los gritos de todos los Pokémon, que a veces comentáis y la verdad, creo que es uno de los pocos donde tenemos a todos los Pokémon con sus propios gritos. Vamos con características y funciones, donde encontraremos tipo hada y daño físico y especial. Se han actualizado movimientos, habilidades y objetos a las últimas generaciones. Lo mejor es que tendremos diferentes modos de combate, como es el modo normal, modo radical y modo random, además del modo olímpico por si ya te vienes muy arriba. Contaremos con una guía para el modo radical para que entiendas cómo funciona. El modo random pues seguro que ya te lo imaginas, pero bueno, en los modos no te vas a perder. Tendremos divertidos minijuegos que encontraremos a lo largo de la aventura, junto a puzzles renovados de algunos de los gimnasios. El repartir experiencia es único ya que está pensado para recibir la experiencia de forma equilibrada en todos los Pokémon. Los gráficos son estilo 4ª generación, tanto gráficos como personajes. Veremos muchísimos nuevos personajes además de Pokémon por el mapa, siempre con su toque romano. Aunque lo mejor es que veremos muchas zonas rediseñadas y muchas mejoras gráficas en comparación con la versión anterior. Eso sí, lo mejor es que cualquier Pokémon de nuestro equipo nos va a poder seguir, por lo que tenemos Pokémon Seguidor. Como es un juego histórico, os contaré un poquito la historia del juego, pero tranquilo que esto no va a ser una clase de historia y solo es un mini resumen, así que vamos a ver de qué trata Pokémon Africanus y luego ya os diré mi opinión personal. Sumérgete en la historia de la Europa antigua en Pokémon Africanus. Esta empieza en el año 219 a.C. y transcurre a lo largo de la Segunda Guerra Púnica. Nuestro personaje es un cadete de la Guardia de Sagunto, al que el centurión Cepresus le despierta porque Cartago está asediando la ciudad. Tras escapar y ponerse a salvo, nuestro protagonista irá derrotando gimnasios, haciéndose más fuerte y terminando devolviendo el golpe a Aníbal, el líder cartaginés. Pero no solo hará eso, conocerás a distintos personajes históricos durante el juego, interactúa con ellos y gánate su amistad en Pokémon Africanus. Una guerra increíble, absurda y diabólica. Es la que viviremos en esta aventura.
Vamos con la duración, aunque como dije, sí, lo tenemos completo y disfrutable al 100%. Podremos combatir con todos los gimnasios, además de muchos lugares extra que completan la aventura. Lo mejor es que contaremos con misiones extras al final, además de capturar legendarios únicos con nuevos eventos. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si jugaste en su momento Pokémon Africanus, qué te pareció y qué aventura viviste. Como siempre os iré leyendo a ver qué pensáis. Como opinión personal, creo que podemos ver grandes mejoras respecto a la anterior versión, sobre todo en gráficos y combates. La verdad, en su momento es verdad que algunas cosas quedaban raras, como algún diálogo, y por lo que he visto ahora está mejor escrito y es de agradecer. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link tanto en la descripción como en el comentario fijado. Si me acuerdo, que a veces se me olvida, pero yo lo intento poner. Incluso el autor confirma que es jugable en Android, aunque con algunos errores que puedan suceder. Aún así, en general, funciona bien y es un juego a tener en cuenta en este aspecto. Y bueno, sí, hay Pokémon, pero también tienes toda la Pokédex de Galar, por lo que tampoco me parece tan mal ver algún Pokémon. Sinceramente puedes, simplemente no usarlos y ya está, aunque tampoco son malos Pokémon, por lo que para mí son muy usables. Sobre si los recomiendo o no, pues la verdad es que sí, del tirón. Si querías un juego de Pokémon en español que tuviera mucho contenido, que no te deje a medias y que incluso puedas seguir haciendo misiones secundarias al final de la partida, pues es alucinante y te va a gustar. Incluso la atmósfera romana es un gran punto a su favor, ya que cambia mucho el lore de Pokémon y nos lleva a un mundo nuevo, con batallas que alguno puede que conozcáis, porque sí, reviviremos momentos históricos. Pero bueno, al final tampoco es un juego en sí tan de historia, sino un juego de combates Pokémon en el mundo romano, y la verdad, suena divertido, solamente por eso, yo lo admito. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!